me permiten llegar hasta aquí, hasta este lugar. Mi nombre es David Soto, soy natural de Adjuntas, resido y vivo en Salinas y persevero en la primera iglesia bautista de Guayama. Así que mi pastora Celi Zambrana de Guayama, de allá vengo, le envía un saludo caluroso a todos ustedes, porque la palabra dice que todos somos uno en ¿quién? En Cristo, ¿verdad? No hay nombre, somos parte de la iglesia, del cuerpo de Jesucristo. Y amados, me gozo de estar aquí. Quiero confesarles que he recibido más, mucho más de lo que esperaba, ¿verdad? El Señor me ha ministrado a mi vida, a mi corazón en esta hora. Así que ustedes como iglesia tienen que sentirse bien orgullosos de esos hermanos, ¿verdad? De esos levitas que cantan, adoran y conducen al pueblo en este proceso. Qué lindo es el Señor y qué lindo es poder sentir la presencia del Señor en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que yo vengo de Guayama, el camino son como 1 hora y media más o menos, así que yo me preparé para ese tiempo. Yo sé que aquí el más lejos que está soy yo, ¿verdad? Así que no van a tener prisa de salir. No es así. Vamos a ser cortos, ¿verdad? Y precisos en lo que el Señor ha puesto en mi corazón para ustedes. Así que no le habla David Soto, sino le habla el Espíritu Santo. Vengo solo. Mi esposa Francelis, con la cual he compartido ya 23 años de casado. Tengo un niño que tiene 14 años. Eran 2, ¿verdad? Eran gemelos, uno falleció. Él tiene 14 años y está en 9º grado. Mi esposa está un poquito comprometida de salud, así que ella se quedó allá en Guayama y yo arranqué por acá, ¿verdad? Por la encomienda que el Señor nos da a nosotros y de parte del ministro ejecutivo y Nelson y todos allá, ¿verdad? Que me dijeron, David, queremos que vaya y comparta un ratito con los hermanos allá en Mayagüez. Así pues que claro que sí, aquí estamos, gloria al Señor. Bendito. Quiero invitarlos a que busquen rápidamente la palabra. Vamos a ir a la epístola de Primera de Pedro, casi al final por allá. A los Hebreos, Santiago, y después encontramos a Primera y Segunda de Pedro. Bendito sea el nombre del Señor. Y su estudio bíblico expresaba, y el contenido del mismo fue con relación a la celebración. El título de esta reflexión que voy a compartir de manera corta y sencilla con ustedes tiene 2 preguntas. ¿Por qué ustedes y yo debemos celebrar? ¿Y dónde debemos celebrar? ¿Por qué usted debe celebrar? Iglesia Bautista aquí de Mayagüez. ¿Y por qué yo debo celebrar allá en Guayama? Así que esas 2 preguntas ustedes las retienen en su mente, en su pensar. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer ahí en Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer varios versos hasta el 4, los primeros 4 versos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible que no puede contaminarse, que no puede marchitarse y que está reservada en los cielos para cada uno de nosotros. La palabra del Señor, ¿verdad?, tiene bendición, y esa bendición es parte de nuestra vida y nuestro diario caminar. No pueden sentarse, amados. ¿Por qué yo debo celebrar? Bendito sea el nombre del Señor. Pero más que por qué debo celebrar, es dónde yo debo celebrar. Si buscamos brevemente en la historia, esta epístola de Pedro,
que se escribe más o menos alrededor del 63, 64, 65 después de Jesucristo. Es un momento donde aquellas naciones, aquellas comunidades de fe estaban oprimidas, estaban dispersas, eran consumidas por aquellos grandes reyes, Nerón, Domiciano, Tito, Claudio, todos esos gobernantes romanos. Aquel pueblo estaba siendo oprimido, pero más que oprimido, aquel pueblo estaba disperso. Dice ahí el apóstol, se dirige a ellos, a los extranjeros y esparcidos, a los exiliados, a los que habían tenido que dejar a su familia, sus hogares, su tierra, sus casas. ¿Por qué? Porque era una iglesia perseguida, era una iglesia afligida por parte del gobierno, por parte de los sacerdotes, por parte de toda una comunidad que no fueron empáticos ni entendieron ese mensaje del cristianismo, amado. Ahora, ustedes hablaron y mencionaron el pueblo de Israel en un momento dado. Si nosotros buscamos, el pueblo de Israel fue un pueblo que, un pueblo abatido, un pueblo atormentado, un pueblo cautivo, un pueblo maltratado. Pero sin embargo, si nosotros hacemos memoria en la palabra, en la historia bíblica, aquel pueblo fue libertado. ¿Por quién? Por Jehová de los ejércitos. Israel fue libertado por ese Jehová de los ejércitos, por Yahvé, y recibió liberación. Recibió la liberación como pueblo, recibió la liberación como sociedad, dejaron de ser esclavos y caminaron hacia una tierra prometida. Fue un pueblo que recibió restauración en su caminar. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta iglesia a la que se dirige Pedro, ya habían pasado casi 70, 80 años después de ese evento maravilloso de la crucifixión de Jesucristo. Y yo estoy seguro que ustedes, al igual que nosotros, estuvimos celebrando y conmemorando todos estos eventos. El nacimiento de Jesús, que le gritan Hosana, pero posteriormente, rápidamente le gritan que crucifíquenlo. Y estas comunidades en Ponto, en Galacia, en Capadocia, ya van casi 100 años de historia de separación de aquel evento. Y en medio de esa situación social, seguían afligidos, seguían cautivos, seguían distantes de Jerusalén. Pero no era solamente el pueblo judío, eran los judíos cristianizados, pero también era el pueblo gentil que había reconocido a Jesús, ese mensaje de Jesús. A eso es quien se dirige el apóstol Pedro. Bendito sea el nombre del Señor. Porque estas iglesias, si ustedes buscan rápidamente en Hechos, yo lo tengo marcadito por aquí, en Hechos capítulo 2, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, allí nos expresa el apóstol en Hechos 2, 9: cuando pues le oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia. Son los mismos hermanos, es la misma iglesia que en un momento dado recibe el derramamiento del Espíritu Santo, pero en este momento que escribe, histórico, que escribe, recibe la carta del apóstol, se encuentran dispersos, exiliados. ¿Cuántos de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros conocidos se encuentran exiliados? ¿Cuántos muchas veces de nosotros nos sentimos extranjeros en el lugar donde estamos? Nos sentimos distanciados de ese Dios a quien servir, de ese Dios a quien adorar y alabarle. Pero en medio de esta realidad, amados, el apóstol Pedro le invita a celebrar. Y ese es el mensaje céntrico que Dios tiene para mí y para ustedes. En medio de la dispersión, en medio de la necesidad, en medio de la carencia, en medio de la angustia, el Señor nos llama y nos recuerda en su memoria que Él es nuestro libertador, que Él es nuestro sustentador, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio. Así que Pedro tiene la urgencia de escribirle
esta epístola a todas estas iglesias. Y lo más esencial aquí es, amado, en ese verso 2, pueden seguir conmigo, les llama y les dice elegidos. En medio de la aflicción, Él les tiene que recordar algo muy importante: ustedes han sido elegidos, amados. El salmista decía que desde el vientre de su madre, desde ese momento que está ese embrión, Dios le había conocido, ¿verdad? Job, en medio de su aflicción, en medio de su propio cautiverio, de su angustia, reconoció que Jehová Dios, desde su nacimiento, desde el principio, le había conocido. Y Job recibió liberación. Igualmente David. Así que el apóstol Pedro le dice a todas estas iglesias que estaban dispersas, que equivale hoy a Turquía. Si nosotros tuviéramos un mapa, ¿verdad?, podríamos ver el mar Mediterráneo y toda esa parte de Turquía, Asia, toda esa gran región, están esas iglesias ubicadas 100 años después del evento de la muerte y resurrección de Jesucristo. El tiempo, a veces nosotros como sociedad se nos olvidan los recuerdos. Nosotros como iglesia, amado, tenemos que mantener vivo, número uno, que somos elegidos. Alabanza al Señor. Pero elegidos ¿para qué? Hemos sido elegidos porque usted y yo tenemos propósito dentro de la voluntad perfecta del Señor. Y Él le dice, elegidos según la que, la presencia de Dios Padre. No es la presencia, ¿verdad? No sé si algunas versiones por ahí lo tienen igual que la mía. Esta es la versión antigua. Presencia. Desde el primer conocimiento de Dios hemos sido elegidos. Desde la fundación del mundo hemos sido elegidos con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? La santificación del Espíritu Santo. Ese obrar del Espíritu Santo, amado, que en usted y en mí trabaja continuamente en la medida que usted se relaciona con ese Dios. En el momento que usted intima con el Señor, en esa calidad de vida diario, en esa continuidad con el Señor, el Espíritu Santo nos santifica. Pero nos santifica con un propósito, nos dice ahí la palabra. Nos eligió en medio de la aflicción, amado. Hemos sido elegidos. Así que las circunstancias que nos rodean no nos pueden quitar y hacer perder de perspectiva quiénes somos nosotros. Elegidos por el Señor desde el principio. Y en medio de esa elección, santificados en el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el Espíritu Santo va haciendo un obrar continuo en ustedes y en mí. ¿Para qué? Tercer resultado, para obedecer. Fuimos elegidos, el Espíritu Santo continúa trabajando en nosotros para ser obedientes. Y esa obediencia, amado, nos conduce a la iglesia en santidad. ¿La iglesia es santa? Sí, la iglesia es santa, pero no por su propia esencia. Nosotros somos santos en la medida que ese Espíritu de Dios nos santifica. Por eso, aunque hayamos sido elegidos, tenemos que permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros para que haya un proceso de santificación. Ese proceso de santificación, amados, nos va a permitir obedecer. ¿Y obedecer qué? Nos dice ahí la palabra, le dice el apóstol en las iglesias: y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Celebramos el domingo pasado la resurrección del Maestro. Esa celebración no se puede quedar allí. Esta celebración, amado, de la salvación que Dios le ha dado a usted y a mí, no se puede quedar aquí. Tiene que salir de estas paredes. Tiene que buscar alrededor de ustedes a los que están, a los que son extranjeros, a los que están exiliados, a los que han salido de aquí por alguna o X razón. Las conozca usted o no las conozca, tenemos que movernos y llevar esta palabra de esperanza. Ustedes son elegidos por un propósito santo. Desde antes de nacer, recibe la santificación a través del obrar del Espíritu de Dios para obedecer y ser rociados por esa sangre de Jesucristo. Ahora, no se queda ahí el asunto. El apóstol le quiere recalcar en ese verso 3
que gracias a las misericordias de Dios, y las misericordias de Dios son ¿qué? Son eternas, son nuevas. El Señor renueva su misericordia cada día. Bendito sea el nombre del Señor. Y en medio de ese renovar, la palabra nos dice que nos ha regenerado en esperanza viva. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué esperanza viva? Miren ahí la palabra. Estamos en Pedro. Vamos al capítulo 2 y el verso 9 le dice: ¿a qué se refiere esa esperanza viva? Dice: vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo que anuncia. ¿Para qué propósito? Para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Aquellas iglesias oprimidas y distantes alrededor de aquel territorio necesitaban renovar sus fuerzas. En medio de todas las filosofías, en medio de la presión, en medio de los gobiernos que oprimían, el apóstol le dice a ellas, bendito sea el nombre del Señor, tienen que mantenerse, tienen que sustentarse. ¿En quién? En la fe que el Señor puso en ustedes. Podemos recordar, amados, la palabra cuando dice el apóstol: he peleado la buena batalla, he alcanzado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia y la corona de vida para mí y para los que esperan su venida, dijo el apóstol en un momento dado. Estas iglesias, igual que nosotros hoy día, amado, necesitamos reafirmarnos en la misericordia de Dios, gracias a que Él nos regenera. ¿Y qué regenerar? Es que nos permite renacer continuamente en esa esperanza viva. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Por qué caminamos? ¿Por qué luchamos? ¿Por qué tenemos anhelos? Los matrimonios luchan por muchas cosas. El joven lucha por estudiar, por prepararse. Nosotros como pueblo y como iglesia luchamos por llevar un mensaje de salvación. Pero lo que nos sostiene a nosotros, amados, es esa misericordia de Dios y esa esperanza viva. ¿En quién? En Jesucristo, que resucitó de los muertos. Bienaventurados fueron aquellas mujeres, ¿verdad? Y qué lindo, porque el Señor, a través de toda la historia bíblica, resalta el obrar y el trabajo de la mujer. Y fueron ellas las primeras en llegar a aquel lugar, y se sorprendieron que Jesús no estaba allí. Esa es la regeneración de cual habla el apóstol. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, esa misericordia de Dios nos conduce a tres elementos importantes, y con esto terminamos: a recibir una herencia. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé cuántos de aquí han recibido herencias. Por lo menos yo no he recibido ninguna, ¿verdad? Aparte de la herencia del modelaje y del ejemplo de mis padres, de la herencia física no he recibido ninguna. Vamos a poner premios. La herencia, toda herencia que nosotros recibimos, en algún momento se va a terminar, se va a acabar. Y si recibimos por herencia un regalo, unos muebles, por ejemplo, antiguos, esas propiedades se van a deteriorar. Pero la herencia que le recuerda aquí el apóstol a todas esas iglesias era una herencia que, nos dice la palabra, incorruptible. Usted y yo tenemos que hacer tesoros donde el orín, donde la polilla, donde el ladrón no roba ni corrompe, porque aquí todo es efímero, amados hermanos. Y aquella iglesia necesitaba reafirmar esa promesa de esperanza y de redención para ellos. 70 y pico de años posterior a la muerte del maestro, y todavía siguen dispersos, siguen exiliados, siguen oprimidos. Entonces
No podemos perder de perspectiva, amados, bendito sea el nombre del Señor, que fuimos elegidos por Dios desde el principio, que fuimos elegidos para disfrutar de su presencia sempiterna, bendito sea el nombre del Señor, que somos santificados a través de la obra del Espíritu Santo y rociados con su sangre. Esos elementos, amados hermanos, nos permiten disfrutar de las misericordias del Maestro para recibir la herencia incorruptible. Bendito sea el nombre del Señor. Alabanza a Jesús. Quiero compartir con cada uno de ustedes unos pequeños versos que hablan de todo esto. Y quiero que mediten en ellos. Hay un llamado para cada uno de nosotros como iglesia. El mensaje es corto y es bien sencillo. Nosotros somos más que las circunstancias. Decía por ahí alguien que yo soy yo y mis circunstancias. No recuerdo ahora quién. Ortega, exactamente. Yo soy yo y mis circunstancias. Él se equivocó, amado. Yo soy yo, las circunstancias, pero por encima de esas circunstancias nos dice la palabra que fuimos elegidos, que fuimos santificados en el Espíritu Santo, que fuimos rociados con la sangre de Jesucristo, que recibimos su misericordia, y esas misericordias son nuevas cada mañana, y que recibimos una herencia incorruptible, que es mi salvación de mi alma. Así que Ortega se le fue el avión. Somos más que nuestras circunstancias. Yo no sé su escenario ahora. Podríamos compartir un escenario social, nuestro Puerto Rico, el desempleo, la ley 7 por allá, el retiro de nosotros ahora con este asunto de los maestros, etcétera, etcétera. El escenario quizás más cercano a su hogar, a su familia, las enfermedades, problemas de cáncer, problemas de tantas situaciones difíciles. Menciono cáncer, ¿verdad? Porque es lo más cercano a mí. Mi tía en esta semana pues identificaron que estaba bien malita, la llevan al hospital, y cuando la operaron pues no pudieron hacer nada porque tiene cáncer en el esófago, no puede consumir alimentos. O sea que no sé cuáles son los escenarios que nos rodean, pero en medio de los escenarios el apóstol Pedro a aquellas iglesias, a todas aquellas iglesias que estuvieron y fueron parte del derramamiento del Espíritu Santo, necesitan renovar sus fuerzas. Ese es el llamado. ¿Dónde yo voy a celebrar? ¿Es razonable que yo siga celebrando? Usted lo sabe, yo no le puedo contestar eso. Pero ¿dónde vamos a celebrar nosotros esa salvación tan grande? ¿Aquí o afuera? ¿O en nuestro caminar? ¿O en nuestro escenario de trabajo? ¿En el hospital? Con todos los exiliados, los apartados, los dispersos que están por allá, aquel hermano, aquel tío, aquel primo, que usted sabe que estuvo aquí, pero hoy no está en el exilio. Usted quizás conoce la razón, pero Dios conoce todo el entorno. Así que Dios es mucho más que nuestras circunstancias, amado. Bendito sea el nombre del Señor. Así que vamos a estar en pie, vamos a hacer oración al Señor, y la oración la vamos a hacer con este verso, con estos versos. Bendito sea el nombre del Señor. Cierre sus ojitos. La administración que el Señor hizo cuando los hermanos estaban cantando, esa celebración y esa presencia de Dios tiene que permanecer hoy, mañana y siempre, y hay que compartirlo. ¿Por qué? ¿Por qué debo celebrar? Señor, ¿por qué debo celebrar? Porque hoy a ti quiero rendirme, porque hoy yo quiero adorarte. Me llamaste del camino oscuro para andar en tu luz admirable. Rescataste mi vida con tu misericordia y tu gracia. Eres el Dios que de bien me sacia. Eres mi Señor, eres loable.
Hoy quiero celebrar contigo. Hoy quiero a ti rendirme. Hoy quiero yo adorarte. Me hiciste tu familia de escogido linaje, llenándome de virtudes, de talentos y de dones que unifican esta iglesia para llevar tu mensaje. Has quitado los abrojos que tapaban mi camino para llegar a tu presencia y poder conversar contigo. Sacerdocio tú me has otorgado. ¡Qué inmenso compromiso! Por eso a ti, Señor, a ti intercedo, mi Jesús y fiel amigo. Diste luz a mis ojos, y al contemplar hoy el camino, claramente percibo que me has hecho nación santa, no por yo merecerlo, sino por tu regalo de gracia. ¿Cómo puedo hoy celebrar? ¿Cómo puedo yo rendirme? ¿Cómo puedo yo adorarte? Si fue a precio de sangre que la vida me otorgaste. Allí en la cruz yo sé que mi nombre, el nombre de mis hijos, el nombre de mi familia, tú pronunciaste. Es por ello que ahora toda mi vida quiere rendirse. Mi alma entera quiere adorarte. Con mis labios alabarte y mis manos reafirmar. Seré fiel a este linaje y sacerdocio universal. Mis recursos, los recursos de todos nosotros, en tus manos los queremos depositar. Escudriñar la palabra para en ella asentar el fundamento de mi tierra. Lo eres tú, de mi iglesia y de mi hogar. Por eso, Señor, hoy juntos queremos celebrar. Alabanza al Señor. Bendito sea tu nombre eternamente y para siempre. Gracias, Señor, por esta palabra hermosa que tú nos das día a día a nosotros, aquí en Guayama, en Puerto Rico y alrededor de este planeta Tierra. Mira, Señor, juntos y unánimes, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, ante un mismo Dios, Señor Jesús, nos humillamos delante de ti para darte gracias. Y para reconocer, Señor, que es necesario y hay urgencia de celebrar la salvación que tú nos has dado. Te pido por esta iglesia, Señor Jesús. Tú les conoces mucho, mucho, mucho mejor que yo. Tú les conoces mejor que yo mismo, Señor amado. Por lo tanto, te suplicamos todos unánimes que tú continúes enderezando sus rodillas, fortaleciendo sus pies, sustentando sus espíritus y sus almas, para que puedan reafirmar, oh Padre bueno, su caminar contigo. Oh Señor amado, que ellos no permitan, Señor, dejar por desapercibido la presencia de tu Espíritu Santo en sus vidas y la visitación que tú tienes para ellos en cada momento que se reúnen como congregación de fe. Gracias, Señor, porque tú les amas, porque tú nos amas y nos haces sacerdotes delante de los hombres, Señor. Fortalece sus familias, susténtalos y guíalos por siempre. A ti sea la gloria. Llénalos de tu luz, Señor amado, y discernimiento para tomar decisiones correctas en su caminar, y que siempre haya celebración en su vida, en su cuerpo, en su alma, en su mente, en su espíritu, a pesar de las circunstancias que le puedan rodear. En tu nombre, Jesús. Amén, Señor. Gracias.